Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, esta vez con la oportunidad de brindar un análisis sobre la protesta social como fenómeno político desde las ideas clásicas, desde las modernas y liberales para entender la política actual. Este es un análisis de John Sebastián Reyes, quien les habla, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas del programa de Ciencias Políticas correspondiente al año 2026. Sin más preámbulos, comencemos. El objetivo del video de hoy como introducción sobre el fenómeno político actual, bueno, tiene mucho que ver, o más bien este análisis, es sobre un fenómeno político actual que corresponde a la protesta social, tomando como referencia lo sucedido en el contexto colombiano en el año 2021 con la protesta, el estallido social que sucedió en este año en nuestro país. A través de distintos pensadores de la historia política, desde la época clásica hasta las teorías liberales contemporáneas, explicaré cómo las ideas políticas han influido en la organización de las sociedades y cómo siguen moldeando el pensamiento político actual, pues hasta nuestros días. Comenzando formalmente por las ideas de Aristóteles, pasando por la época clásica. En la época clásica, Aristóteles entendía la política como una actividad natural del ser humano. Para él, el ser humano es un animal político que solo puede desarrollarse plenamente dentro de la comunidad. Desde esta mirada, las protestas sociales pueden interpretarse como una respuesta colectiva cuando la organización política deja de garantizar el bien común. Es decir, cuando la polis no cumple su función, la ciudadanía busca intervenir activamente en la vida política, como nos muestra acá este material de apoyo. Básicamente la política debería buscar el bien común, debería brindarle el beneficio a la sociedad en general y la participación es una forma natural de acción política. En este caso, la protesta surge cuando precisamente esa comunidad percibe que ese bien común que se establece a través del modelo de la república o a través del modelo democrático como tal, no satisface sus necesidades. Pasando a la ilustración con John Locke, durante la ilustración John Locke desarrolló la idea del contrato social y sostuvo que el poder del Estado solo es legítimo si protege los derechos naturales de las personas como la vida, la libertad y la propiedad. Desde esa perspectiva, la protesta social aparece como un derecho legítimo. Cuando el Estado incumple su función, en el caso del paro nacional del año 2021 aquí en Colombia, amplios sectores consideraron que el gobierno vulneraba sus derechos, lo que precisamente dentro de ese contexto empezó a justificar la movilización social digamos que durante este periodo de tiempo bastante turbulento para la historia colombiana. Pasando a la modernidad, tenemos que también recordar a Karl Marx, sobre precisamente el conflicto social. En la modernidad, Marx ofrece una lectura crítica del Estado y de la sociedad capitalista. Para Marx, la historia es la historia de la lucha de clases y el Estado tiende a representar los intereses de la clase dominante. Desde este enfoque, yo diría que el paro nacional del 2021 puede entenderse como la expresión de contradicciones estructurales precisamente del sistema económico en ese momento o en esta coyuntura. Digamos que también hay que tener muy presente que dadas las contradicciones estructurales, pues esto entendiéndose también como a través de la desigualdad, de la precarización laboral, también de la mano de la exclusión social, y en este punto la protesta no es un accidente o no funciona como tal como un accidente, sino es una consecuencia directa de un sistema que produce el conflicto social. Aquí recordando, haciendo un paréntesis a también Friedrich Engels, cuando en su libro de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, él habla de la conformación del nacimiento del Estado únicamente como instrumento o herramienta para preservar los intereses o proteger digamos que la propiedad privada sobre los medios de producción que iban, digámoslo así, surgiendo
desde épocas incluso primitivas. Entonces, esto es también muy importante resaltarlo porque, como bien lo señala Marx y después más adelante lo va a subrayar Engels, el nacimiento del Estado comienza a formarse sobre precisamente o digamos con base a o como herramienta o instrumento para que el poder se le garantice o pueda desarrollarse en pleno a favor de la clase dominante. Después de eso vamos a pasar a las teorías liberales con John Rawls. Digamos que acá en las teorías liberales contemporáneas, John Rawls propone una concepción de la justicia basada en la equidad y la igualdad de oportunidades. Desde Rawls, las protestas sociales, nuevamente dentro de este, perdón, este contexto histórico, evidencian, perdón, fallas en la distribución de beneficios y cargas dentro de la sociedad, cuando amplios sectores se sienten excluidos de los beneficios del sistema, la estabilidad democrática se ve afectada. Entonces, como bien lo resalta, bueno, se habla de justicia social, de la equidad, de la igualdad de oportunidades para la sociedad en este punto. Las instituciones justas, perdón, deberían precisamente garantizar esa estabilidad dentro de la sociedad y claramente lo que genera el conflicto son esta serie de desigualdades excesivas dentro de cualquier estado, dentro de cualquier país. Entonces, precisamente la protesta en el contexto del paro nacional del año 2021 revela fallas en esa distribución y en los beneficios sociales para con la población. Acá debemos hacer una comparación de enfoques, es decir, como lo estamos viendo en estos momentos en pantalla, las ideas políticas a lo largo de la historia se han visto, digamos que producidas o reproducidas más bien desde la época de Aristóteles con la comunidad y el bien común, también digamos que ha dado paso a las ideas de Locke sobre lo que significa, o lo que debería significar para nosotros como sociedad los conceptos de derechos y legitimidad. Pasa también por el materialismo dialéctico que propone Marx cuando se habla de conflicto y desigualdad, cuando se habla de lucha de clases, de cómo se entiende precisamente la realidad material. Pasa por Rawls sobre precisamente qué entendemos nosotros por justicia y equidad para la población o para la sociedad en general. Y esto desemboca o termina precisamente con las distintas teorías que explican por qué surgen las protestas sociales. Es decir, toda esta, digamos que toda esta línea de conceptos y de ideas principales sobre lo que nosotros entendemos como sociedad, como Estado o como poder, pues termina dándonos un contexto, digamos que una idea más amplia, un entendimiento más amplio sobre precisamente cómo esas ideas tienen mucho que ver con el descontento popular y por supuesto cómo resultan o cómo se producen a través de las protestas sociales. La conclusión en este punto sería básicamente a modo de reflexión social que la protesta social es un fenómeno político que puede ser comprendido a través de distintas tradiciones del pensamiento político, desde Aristóteles hasta Marx y Rawls. Las ideas políticas han influido precisamente en la forma en que las sociedades se organizan y reaccionan frente al poder, en este caso en el paro nacional del año 2021 en Colombia. Esto podría demostrar que estas teorías no son solo ideas del pasado o ideas que quedan en lo abstracto, sino que también son y deben ser entendidas también como instrumentos o herramientas fundamentales para entender los conflictos y precisamente los desafíos de la política contemporánea. Ya para terminar, en este corto video que hicimos el día de hoy, me gustaría dejarle una pregunta que bien pueden responder en la caja de los comentarios y es, ¿la protesta fortalece o debilita la democracia? Yo digo que hoy en día es preciso hacernos esa pregunta, es preciso plantearnos esta serie de cuestionamientos porque asimismo podemos entender los diferentes fenómenos políticos con base a el estudio sobre las teorías, los diferentes postulados, los diferentes pensadores y esto pues por supuesto nos puede dar un resultado más amplio sobre lo que puede estar sucediendo a nivel no solo nacional sino también internacional referente a la política.
Sin nada más que agregar, me gustaría agradecerles por poder ver este video. Espero se suscriban, le den me gusta, lo puedan compartir con sus conocidos para que, por supuesto, pueda crecer nuestra comunidad y podamos seguir realizando este tipo de videos o material que puedan ser de gran ayuda para intentar o para seguir entendiendo la coyuntura política y social con base a las diferentes teorías e ideas y pensadores de diferentes épocas que refuerzan precisamente esas perspectivas nuevas o esas perspectivas que deseamos para entender el mundo de hoy. Recuerden que les habló John Sebastián Reyes y Fuentes y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego y que estén muy bien.